Buenas noches, hermanos. Amén. Amén. El Señor les bendiga. Vamos a buscar en nuestras Biblias. ¿Se escucha? ¿Sí se escucha? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bajito? Ya. Vamos a buscar en nuestras Biblias Proverbios 14:1. Proverbios 14:1. Proverbios 14:1. El título de esta enseñanza es el papel de la mujer como esposa. El papel de la mujer como esposa. Esta enseñanza, cuando el pastor me dijo que el título, me dijo que iba a ser para la vigilia. Ok, está bien. Pero a medida que iba estudiando, iba investigando, encontraba más información, mucha información. Y no solamente hacia la mujer, sino que cada cosa que iba a la mujer también va hacia el hombre. Así que no crean que nada más es para la mujer. ¿Okay? Así que la enseñanza tanto para la mujer como para el hombre. ¿Sí? La mujer, el papel de la mujer como esposa. Proverbios capítulo 14, versículo 1. Dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Mas la necia con sus manos la derriba. Vamos a orar. Señor Dios, Padre eterno, te damos gracias por este momento. Gracias, Señor, porque usted es grande y maravilloso. Gracias, Dios, por el tiempo que nos da esta noche, Señor, para poder meditar en tu palabra, para poder estudiarla, Señor. Usted siga hablando en nuestras vidas, Padre, y siga trabajando con cada uno de nosotros. Todo esto lo pedimos en su santo nombre, Cristo Jesús. Amén. Ok, el papel de la mujer como esposa. Estar casado con un incrédulo puede ser uno de los desafíos más difíciles en la vida de un creyente. El matrimonio es un pacto sagrado que une a dos personas en una sola carne. Vamos a Mateo, sin perder Proverbios. Mateo capítulo 19. Mateo 19, 5. Mateo 19, 5 nos dice. Si no lo consigue, en la pantalla va a aparecer, ¿ok? Mateo 19, 5 nos dice: y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por esta razón puede resultar muy complicado para un creyente y un incrédulo vivir en verdadera armonía. ¿Por qué? Porque en 2 de Corintios capítulo 6, 2 de Corintios capítulo 6 nos dice, versículo 14 y 15, nos dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Acá nos enseña estos dos versículos que un creyente no debe casarse con una persona incrédula, ¿ok? Pero también nos dice que el hombre no debe estar solo, que el hombre debe casarse, debe dejar la casa de su padre y su madre y debe casarse. ¿Por qué? Porque así va a poder procrearse, va a poder tener hijos y la humanidad va a seguir adelante. ¿Qué fue lo que nos dijo Dios al principio? Multiplíquense. Entonces, ¿qué nos dice acá? Si el hombre debe dejar a papá y a mamá y casarse, pero no debe casarse en yugo desigual. Si uno de los cónyuges se convierte al cristianismo después del matrimonio, las tensiones se vuelven evidentes al vivir bajo dos autoridades distintas. ¿Por qué?
¿Por qué? Porque la persona que es creyente, sea hombre, sea mujer, sea el esposo, sea la esposa, que sea creyente, y el que no es creyente, uno de los dos no va a querer venir a la iglesia. Uno va a estar en contra, uno va a querer hacer su voluntad y el otro va a querer hacer la voluntad de Dios. Entonces, ahí va a haber ciertos problemas. ¿Alguna vez has trabajado en estrecha colaboración con una persona conflictiva? ¿Alguna vez has trabajado con una persona conflictiva? Sus palabras y sus acciones se extienden como un veneno, arrojando una atmósfera negativa sobre todos los que están a su alrededor. Así advierte Proverbios: es el efecto de una mujer pendenciera sobre el hogar. Ella es una frustración constante, como un tejado con una gotera que no deja de gotear. Acá en Lima, lo bueno de acá en Lima es que no llueve nunca. Una llovizna, un rocío, y parece que fuera algo grande. Pero yo viví en la sierra, en Andahuaylas y en Venezuela, y llueve fuerte, hermano, y lluvia que provoca bañarse ahí. Y cuando un techo tiene una gotera, eso es algo muy desesperante. Eso es algo que gotea y gotea y gotea, y suena, y le pones un balde, le pones cualquier cosa, y es incómodo, y estás durmiendo y se suena toda la noche. Y si se llena el balde, suena el cloc, cloc, cloc. Es algo incómodo. Imagínense estar con una persona así, una persona que es muy problemática, es incómodo. Vivir en el desierto o en la esquina de un tejado, que compartir el hogar con una mujer de ese carácter. Proverbios 21, 9 nos dice, Proverbios capítulo 21, 9 nos dice, Proverbios 21, 9 nos dice: ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy? Perdón, estoy leyendo el 20, 21, 9. Ok, ya. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con una mujer rencillosa en casa espaciosa. Pero más adelante, en el capítulo 25, versículo 24, nos dice lo mismo. Mejor es estar en un rincón del terrado con una mujer rencillosa en casa espaciosa. Tal vez estas afirmaciones parezcan un poco duras, pero cuando pensamos en el efecto que las personas contenciosas o pendencieras tienen sobre los que los rodean, podemos entender mejor por qué este proverbio hablaría enérgicamente contra una esposa rencillosa. Hermanos, yo trabajé en Andahuaylas, en una empresa de un hermano que era un líder de la iglesia, fue uno de los líderes de la iglesia, y trabajé en su empresa. Y había una persona, un joven, que estaba en esa empresa y también asistía a la iglesia. Y esa persona era tan rencillosa, era tan envidiosa, que hablaba contigo una cosa, hablaba con otra persona de lo que habló contigo y lo ponía en contra. Y no solamente en la empresa, sino también en la iglesia. Y cuando lo confrontaban, cuando le decían, ¿por qué tú dijiste? No, yo no dije eso. Yo no lo dije. Hermanos, hay personas así y son felices haciendo eso. Son felices, hay que tener mucho cuidado, pero hay personas que son así. Gran parte de la Biblia tiene que decir sobre la mujer rencillosa o pendenciera. Procede del libro de Proverbios, escrito por el rey Salomón. Este libro contiene múltiples advertencias sobre una mujer así, y no es de extrañar, ya que Salomón tomó para sí muchas esposas impías, que sin duda fueron la inspiración de muchos de sus proverbios.
Sin embargo, Proverbios no es el único libro que habla de este tema, ni la rencilla es estrictamente cuestión femenina. Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Me imagino que de todas estas mujeres habrán habido muchas que fueron así. Muchas que fueron así. Entonces, él escribió muchos versículos, hermanos, enseñándonos sobre la mujer rencillosa, pero también de una mujer cristiana. Un buen matrimonio es una de las mayores bendiciones de la vida. Para uno, tenso puede ser una maldición. Un hombre que se casa con una mujer comprensiva se verá fortalecido por su amor en lugar de debilitarlo. Incluso podría decir, ella me hace sentir como un rey. Esencialmente, este era el sentimiento que el rey Salomón expresa en Proverbios 12:4. Vamos allá. Proverbios 12:4. Proverbios 12:4 nos dice, la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Carcoma, carcoma se relaciona con podredumbre, hedor, putrefacción y muerte. Significa ropa con polilla. No sé cuántos de ustedes han agarrado las telas cuando tienen polilla o la madera cuando tiene polilla, se deshace de la nada. Entonces, esto quiere decir que la mujer mala carcome los huesos. Entonces, hermanos, podemos ver que acá nos explica, nos da muchos versículos enseñándonos que la mujer rencillosa daña un matrimonio, daña a su marido. ¿Okay? Entonces, la frase hebrea que Salomón utilizó, mujer virtuosa, también podemos decir mujer ejemplar o buena esposa. Es la misma que Boaz utilizó para describir a Ruth, una mujer virtuosa, extraordinaria, leal y con bondad. Se refiere principalmente a la fuerza de carácter y la fortaleza moral de una mujer. Hermanos, así como hay mujeres que son rencillosas, también hay mujeres que tienen muchas virtudes positivas, que son moral, que tienen buena fortaleza. El carácter de una esposa puede ayudar a hacer o a deshacer a su esposo. Una corona es un adorno con joyas que llevan los reyes. Cuando vemos películas antiguas, siempre vemos que la corona es de oro, tiene joyas, tienen diamantes, tienen muchas cosas de valor. ¿Por qué? Porque representa que esa persona que lleva esa corona es alguien de la realeza. Representa dignidad, representa honor, bendición, estatus y fuerza. Una mujer virtuosa, de disposición sólida y piadosa, coronará a su esposo con estos atributos. Lemuel describe una mujer así en Proverbios 31, del 10 al 12 nos dice. Proverbios 31, del 10 al 12 nos dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado, y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal, todos los días de su vida. Acá podemos ver que nos dice, el corazón de su marido está en ella confiado. Qué hermoso escuchar eso cuando una mujer atiende a su marido y él está confiado totalmente en ella.
Él sabe que no va a haber problemas, él sabe que va a estar confiado en esa mujer. ¿Por qué? Porque es una persona piadosa, sólida, que está en los caminos del Señor. El escritor afirma en ese capítulo que la esposa de este hombre noble tiene fuerza y honor, son fuerza y honor su vestidura, y se ríe de lo porvenir, abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Eso está en el versículo 23. Su fuerza de carácter brilla en la admiración de quienes la conocen más íntimamente. Muchas veces nosotros vemos acá en la iglesia algo, pero en la casa nuestros familiares, nuestros hijos, nuestras personas que están alrededor de nosotros nos conocen más íntimamente. Conocen en qué momento podemos explotar, en qué momento nos podemos reír, en qué momento podemos llorar. Y ellos conocen todo. En mi familia, mi mamá tiene 4 hermanos. En total ellos son 5. Y mi tío, que es el penúltimo, la única que hace llorar es a mi mamá. Es increíble, hermano. En cualquier momento mi tío dice una palabra o hace algún gesto y mi mamá empieza a llorar. ¿Cómo lo hace? No sé. Pero él conoce la debilidad de mi mamá. Y en la casa es igual. El esposo conoce la debilidad de la esposa y la esposa conoce la debilidad de un esposo. Entonces, ahí podemos ver si una mujer es de bendición o está haciendo destrucción a su hogar. Proverbios 12, ahí mismo Proverbios 12:4 nos dice: la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. La mujer, en 14:1 nos dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Como una corona enjollada que gana respeto y distinción, una mujer virtuosa es un tesoro para su marido. No solo edifica su casa, sino que eleva a su marido a la categoría de un rey. Por el contrario, una mujer insensata arrastra a toda su familia y debilita a su marido. Acá podemos ver que lo que haga la mujer va a influenciar mucho en su familia. Si ella hace un buen trabajo, si ella cuida y está atenta de su esposo, él se va a sentir como un rey y el ambiente en la familia va a ser agradable. ¿Por qué? Porque sus hijos van a ver eso, van a aprender y van a sentirse en un buen hogar. Pero cuando la mujer es insensata, arrastra a su familia y debilita a su esposo. Proverbios está escrito en forma poética, utilizando el paralelismo, un recurso literario muy utilizado en la poesía hebrea. En este versículo que leímos ahorita, Proverbios 14:1, aplica específicamente al paralelismo antitético para contrastar los estilos de vida opuestos de la sabiduría y la necedad. La mujer sabia edifica su casa, pero la necia la derriba con sus manos. La primera línea afirma lo que hace una mujer sabia, edifica su casa, mas la segunda contrasta con las acciones de una mujer necia, que son con sus propias manos derriba la suya. Esta juxtaposición destaca las consecuencias de la sabiduría y la necedad de la vida cotidiana. La casa que se menciona en Proverbios 14:1 no es tanto como un edificio físico o una vivienda, sino que simboliza el hogar,
la familia, la estabilidad y todo lo que conforma la vida doméstica de una persona. En la antigüedad, en la antigua sociedad israelita, la casa era el centro de la comunidad, las relaciones, los valores y la seguridad. Por lo tanto, una mujer sabia es alguien que invierte en su hogar, lo nutre, lo fortalece y lo protege. Por el contrario, una mujer necia socava y destruye estos cimientos con sus malas decisiones y acciones. Hermanos, todo lo que haga una mujer va a llevar esas consecuencias a los cimientos. ¿Cuáles son los cimientos? Las raíces, la base de su hogar. Si un hogar no está bien, sus cimientos, va a ser una casa que no va a vivir en paz. No va a ser una casa que va a estar bien, sino que va a haber muchos problemas. Una mujer sabia edifica su casa. Un tema que se repite en Proverbios 9.1. Vamos allá. Proverbios 9.1 dice, Proverbios 9.1 nos dice, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Y en el 24, versículo 24, Proverbios 24, 3 y 4 nos dice, Proverbios 24, 3 y 4 nos dice, con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Enfatiza la importante influencia que una mujer puede tener en la configuración de su hogar y su vida familiar. En los tiempos bíblicos, el papel de la mujer consistía en tener hijos, criar una familia y administrar la economía del hogar. Una mujer sabia nutría a su familia, ayudándola a crecer y a prosperar. Una mujer necia viviría de una manera que debilitaría y deterioraría a su familia. Entonces, hermanos, acá podemos ver que nos dice Proverbios, nos hace la comparación de la mujer sabia y de la mujer necia, de la mujer que puede aportar a su casa, administrándola bien, ayudándolas a su familia, o también de la mujer necia que destruye, que no enseña y no cuida a su esposo. Todo lleva un orden, todo va de la mano. Si el hombre no lleva el dinero a la casa, si el hombre no es el sustento en la casa, la mujer va a tener que salir a trabajar. ¿Para qué? Para llevar el sustento. Pero si el hombre es el que lleva el sustento a la casa, la mujer es la que debe ser una buena administradora, la mujer es la que debe ser esa persona que hace que los cimientos, sus bases, sean firmes. Una mujer cristiana es una creyente en Cristo Jesús. Una mujer casada que tiene sus prioridades en orden. Ella ha elegido la piedad como el centro de su vida y hace de la piedad el enfoque en cada relación, incluido el matrimonio. Una esposa piadosa ha decidido que agradar y obedecer a Dios es más importante que su felicidad o placer temporal, y está dispuesta a hacer cualquier sacrificio necesario para honrar al Señor en su papel como esposa. Hermanas, si usted quiere agradar a su esposo, si usted quiere estar bien con su esposo, primero debe hacer la voluntad de Dios. Primero debe seguir los parámetros que enseña el Señor. Primero usted debe servir al Señor para poder servir a su esposo. Es lo que nos enseña acá la palabra. Debe servir primero al Señor. ¿Para qué? Para servir a su esposo.
El primer paso para convertirse en una esposa cristiana es rendirse al señorío de Jesús. Solo con el empoderamiento del Espíritu Santo, cualquiera de nosotros puede vivir como una persona piadosa. Acá dice empoderamiento del Espíritu Santo. Hoy en día hablan del empoderamiento de la mujer, que la mujer puede hacer muchas cosas, que la mujer es la que puede facturar, la mujer es la que puede trabajar, la mujer es la que puede mantener, pero es lo contrario a lo que nos enseña la palabra del Señor. ¿Qué es lo que nos enseña la palabra del Señor? Que la mujer es la que debe estar en el hogar administrando las cosas. El hombre es el que debe traer la parte económica y la mujer administrarla. Cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo como nuestro Salvador y Señor, en Juan 3.3, yo lo voy a buscar rapidito, Juan 3.3 nos dice: Juan capítulo 3, versículo 3. Nos dice: Juan 3:3 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, nos dice, es similar al día de la boda. Toda la dirección de nuestras vidas ha cambiado. Comenzamos a ver la vida desde la perspectiva de Dios. Luego que nosotros entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, después que tenemos un nuevo nacimiento, nosotros vemos la vida desde la perspectiva de Dios, en lugar de perseguir nuestros propios planes. Esto significa que una mujer cristiana se acercará al matrimonio con una mentalidad distinta a la de una mujer mundana. Ella no solo desea ser buena esposa para su marido, sino también una mujer piadosa para su Señor. Hoy en día las mujeres se casan con el que más guapo, con el que tiene el mejor carro, con el que está mejor económicamente, con el que tiene más empresa. Buscan lo más económico que en vez de buscar el temor de Dios. Pero ¿qué es lo que nos dice acá? Que la mujer debe ser piadosa, que la mujer debe tener primero temor al Señor para luego poder atender a su esposo. Ser una mujer cristiana implica hacer realidad el principio que se encuentra en Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice, Filipenses 2, 3 y 4, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de otros. Si se sigue de cerca este principio, eliminaría la mayoría de los argumentos matrimoniales, puesto que por naturaleza somos egoístas. Debemos confiar en el Señor para crucificar ese deseo egoísta y que nos ayude a buscar el mejor interés de nuestros cónyuges. Para una esposa esto significa permanecer consciente de que su marido no es una mujer y tampoco piensa como una de ellas. Las necesidades del esposo son completamente diferentes a las de una esposa.
Y la responsabilidad de ella es entender esas necesidades y buscar suplirlas en lo posible. Muchas veces la mujer quiere que el hombre entienda lo que ella está pensando o lo que ella quiere hacer, sin decirle nada. Es muy difícil que el hombre pueda entender algo que no se le explique. ¿Por qué? Porque si tú le explicas a un hombre que agarre ese vaso y que lo ponga en otra mesa, el hombre va a agarrar el vaso y lo va a poner en otra mesa. Pero la mujer lo que quería era que agarrara el vaso, que le pusiera gaseosa, que le pusiera hielo, que se lo llevara y después que le tomara, después que el vaso estuviera sin nada, lo llevara a la mesa. Eso es lo que quería la mujer, pero el hombre no pensó eso. ¿Somos o no somos así? Sí somos así, hermano. La mujer quiere muchas cosas que el hombre debe hacer, pero no somos así. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer la mujer? La mujer debe entender esas necesidades y suplirla lo mejor posible. Efesios 5, 22, 24. Efesios 5, 22, 24. Efesios 5, 22, 24 nos dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todos. Este versículo aborda el tema de la sumisión, que lamentablemente muchos la han manejado en mal manera. Se les dice a las esposas que estén sujetas a sus maridos, como al Señor. Muchas mujeres hoy en día se avergüenzan al escuchar la palabra sujetar, porque se ha utilizado como una excusa para tratarlas como esclavas. Cuando estos tres versículos son arrancados de su contexto y se aplican solamente a las mujeres, se convierten en una herramienta en la mano de Satanás. Satanás a menudo tuerce las escrituras para cumplir sus malvados propósitos y ha usado este versículo para corromper el plan de Dios en el matrimonio. El mandamiento que se refiere a la ejecución realmente empieza desde el versículo 18. Vamos al versículo 18 de Efesios 5, 18. Dice, desde el versículo 18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Ya desde antes ya decía que someternos unos a otros en el amor de Dios. Entonces no solamente dice que las mujeres estén sujetas a su marido, sino que unos a otros debemos someternos en el temor de Dios. Luego se aplica a las esposas en el matrimonio, pero la mayor parte de la responsabilidad recae en que el marido debe amar a sus esposas de la misma manera que Cristo ama a la iglesia. Cuando un esposo vive en obediencia a la expectativa que Dios tiene en él, no va a ser difícil para una esposa cristiana someterse al liderazgo de su esposo. Así que, como les dije a un principio, hermano, no solamente es una responsabilidad de la esposa, sino que también es responsabilidad del esposo. Dice que debemos amar a nuestras esposas como Cristo
amo a la iglesia. Y la mujer debe someterse. Y no solamente la mujer, sino que nosotros también debemos someternos en temor a Dios. Las esposas suelen expresar que quieren que sus maridos sean buenos líderes y algunas se lamentan de que sus maridos no están guiando bien a su familia. Es cierto que Dios espera que los esposos asuman esa responsabilidad por el bienestar de las familias, pero es importante recordar que los buenos líderes deben tener buenos seguidores, como parte de la maldición que Dios puso sobre Eva por su castigo en Génesis 3:16. Las mujeres, por naturaleza, tienen una tendencia al deseo de gobernar a sus maridos. Muchas mujeres ven a sus maridos como proyectos, incluso que ellas están destinadas a corregir. El intento de una mujer por ayudarle a menudo hace que su esposo no quiera escucharla, especialmente si no se siente cómodo en la función de liderazgo. Esta parte me hace recordar en Andahuaylas. Nosotros teníamos unos hermanos, eran una pareja, estaban casados. Y cuando siempre me invitaban a jugar voleibol, Samuel, vamos a jugar voleibol, iba Cristian, iba mi suegra, mi esposa, en ese momento no estábamos casados, nos invitaban y íbamos a jugar voleibol. Y cada vez que ellos jugaban voleibol, a ellos les gustaba jugar junto a esos esposos, les gustaba jugar juntos. Y a ella no le gustaba perder. Hermanos, y lo trataba de una manera que yo varias veces le tuve que decir, bueno, pero él es tu esposo o es tu hijo. Si no te gusta cómo él juega, no juegues con él. Juega tú sola, pues. A ver si puedes jugar tú sola. Y se quedaba callada. Pero el hombre, yo le decía, pero respóndele, dile algo a tu mujer. Y no le decía nada. Y a veces yo también me quedaba callado. O sea, no me puedo meter en otras relaciones. Pero era el momento, ¿no? ¿Por qué? Porque yo sentía vergüenza. ¿Por qué? Porque era la manera donde era una cancha, eran 3 canchas de voleibol juntas y había una cancha de fútbol. Y las otras 2 canchas estaban full, nosotros también, habían hermanos de la iglesia, y ella le gritaba como si fuera su hijo. Bueno, pero responde, dale, y le gritaba. Y yo me quedé así, parecía más bien ella la mamá de él. Hermanos, eso hace que el hombre pierda el interés de liderazgo. Así que hay que tener cuidado, esposas, cómo estás tratando a tu esposo. Y hombre, también debes tener cuidado, ¿por qué? Porque la responsabilidad del liderazgo es tuya como cabeza de hogar. Entonces, cada uno debe tener cuidado cómo se tratan en el matrimonio. Esto no justifica su negatividad para avanzar en el papel que Dios ha diseñado para él. Por lo tanto, una mujer cristiana reconoce su papel y permite que su esposo lidere. Ella puede ofrecer respetuosamente su consejo y opinión, y un esposo sabio lo buscará, aunque ella reconoce que una vez que él lo hace, terminará su responsabilidad y la decisión final recae en él. Cuando él sabe que ella no lo va a derribar, cuando ella no esté de acuerdo, es más probable que él dé un paso adelante y lidere. Entonces, cuando un hombre quiere hacer algo, tiene planes, le comenta a su esposa le da sus ideas, qué piensa, pero a la final el que va a tomar el paso va a ser el hombre. Pero el hombre debe ser sabio en escuchar a su esposa y tomar esas ideas y ver qué le conviene y qué no le conviene. Un peligro que las mujeres cristianas pueden encontrar en el matrimonio y la maternidad es cuando permiten que sus identidades estén completamente fundamentadas en sus funciones familiares. El aumento de la tasa de divorcio entre parejas de mediana edad en algunas partes del mundo
da por la razón única de no sentirse feliz. Por parte de la desilusión de una esposa se debe a la forma en que el matrimonio se ha exaltado como el objetivo final de las jovencitas. Desde la infancia ella ha creído que una vez que conozca y se case con el hombre correcto, se sentirá realizada. Muchas de las enseñanzas de la Iglesia han sido parte de la definición del matrimonio. Por lo tanto, una mujer cristiana puede sentir la decepción como si Dios la hubiera engañado. Mientras que el matrimonio es bueno, correcto y un vehículo para la bendición. Nunca se debe considerar como el origen del valor y la plenitud de una mujer. Solo Dios puede hacer eso. Y las esposas cristianas son aquellas que ven sus funciones no como fines en sí mismos, sino como medios a través de los cuales puede servir mejor a su Señor. Entonces, hermano, el matrimonio, muchas personas piensan que es para sentirse feliz, en una burbuja de amor, de que nunca va a haber problemas, hasta que llegan los problemas. Cuando llegan los problemas, cuando llegan las diferencias, es allí cuando empiezan los divorcios. Pero es allí cuando empieza el matrimonio. Es allí cuando las parejas deben arreglar los problemas, no solamente por su cuenta, sino que buscando la guía del Señor, buscando sabiamente la respuesta a sus problemas. ¿Por qué? Porque tenemos la Biblia, tenemos los medios para poder llevar adelante un matrimonio. ¿Hay matrimonios felices? Sí lo hay. ¿Hay matrimonios con problemas? Sí lo hay. Pero todo es con acorde a lo que el Señor nos dice. ¿Y qué es lo que el Señor nos dice? Que la esposa debe ser el esposo debe ser sabio, debe amar a su esposa, y la esposa debe cuidar a su esposo. Muchas veces escuchamos que así como el hombre se viste, así es como la mujer lo cuida. A veces mi esposa me pone una ropa y yo me pongo otra. Y ella se molesta conmigo porque ella pierde tiempo arreglando mi ropa y yo me pongo otra. No es porque no quiera, sino porque yo sé que voy a hacer otras actividades. Por ejemplo, los domingos, a veces tengo juegos con los niños, de lanzarnos al suelo, de correr, cosas así. Y a veces quiero venir cómodo y ella quiere que yo venga bien bonito. Pero son esas cosas, hermanos, que en el matrimonio se habla, se conversan y se llega a un acuerdo. Hay ciertas preguntas que conseguí que cada mujer debería hacerse en el matrimonio. Primera pregunta: ¿estoy manteniendo mi vida espiritual saludable y haciendo de ella mi principal prioridad? Segunda pregunta: ¿he aceptado con gusto mi función dada por Dios de ser una compañera para mi esposo y no su jefe? ¿Busco diariamente humillarme a mí misma y servir como lo hizo Jesús en lugar de tratar de ser servida? ¿He despojado mi corazón de ídolos tales como ir de compras, coqueteos, acumular cosas o adicciones? ¿Mi tiempo libre indica que valoro a mi esposo, mi familia y a mi Salvador? ¿Estoy cuidando el espíritu de mi casa, por lo que permito que entre a través de medios de comunicación, revistas y música? ¿Me mantengo física y emocionalmente agradable para mi esposo? ¿Mi vestido, el maquillaje y la presentación indican que yo respeto mi cuerpo, mi esposo y mi Salvador? ¿He quitado de mi vocabulario palabras groseras, palabrotas, conversaciones desagradables, chistes groseros, de modo que mis palabras sean amables? ¿Soy una administradora sabia y cuidadosa de las finanzas del hogar?
¿Respeto a mi esposo por causa de su posición o solo cuando lo merece? Esas preguntas deberíamos hacernoslas, no solamente la esposa, sino también el esposo. Cuando vi el video de la abuelita de Irving, no sé cuántos de ustedes se habrán acordado de alguien que los llevó a los caminos de Dios. Mi abuela murió hace 3 años, 3 años, murió mi abuelita. Y ella era así como la abuelita de Irving. Oraba, leía su palabra, en la mañana se levantaba, leía su Biblia, nos motivaba a nosotros a hacer lo mismo. Bueno, yo tengo que estudiar, tengo que ir a la universidad, tengo que trabajar, tengo que hacer cualquier cosa. Hijo, pero ora. Cuando me vine a Perú, lo primero que me dijo fue, ¿hay una iglesia? Sí, hay una iglesia. Ok, no dejes de congregarte. Ora, cada vez que tú salgas, ora. Cada vez que entres, ora. Cada vez que vayas a trabajar, ora. Cada vez que... Y para mi abuela todo era oración. Todo era oración. Cuando le dije que me iba a casar, ¿cómo es tu esposa? ¿Tiene temor de Dios? ¿Va a la iglesia? ¿Se congrega? Ese era el temor de ella. Hermanos, ¿estamos cuidando nosotros a nuestros hijos? ¿Están cuidando usted a su esposo? ¿Está usted orando por su esposo? ¿Está usted orando por sus hijos, por su hogar? ¿O estamos dejando que nuestro hogar se caiga? Que no tenga bases firmes. Todo depende del trabajo, de cómo usted, como esposa, ame a su esposo. Como usted, como esposa, deje que su esposo sea el líder. Este era el mensaje que yo tenía preparado esta noche para ustedes, hermanos. Espero que haya sido de gran bendición. Y vamos a orar. Acompáñenme en oración. Señor Dios, Padre eterno, te doy gracias por este momento. Gracias, Señor, por la palabra del Señor que usted nos ha dado esta noche. Gracias, Señor, porque así como vemos que hay mujeres que destruyen su hogar, Señor, también hay muchas mujeres que edifican, Señor, que hay mujeres que también tienen temor de ti, Padre. Yo le pido por la vida de cada una de mis hermanas, Señor, y también por la vida de mis hermanos. Usted siga trabajando en cada uno de nosotros, Señor. Sabemos que muchas veces tenemos problemas, muchas veces tenemos diferencias, Señor, pero en tu infinito amor, Señor, usted es el que da la salida a nuestros problemas, Señor. En su infinito amor es usted el que nos ayuda a seguir adelante, Padre. Todo esto lo pedimos, te lo agradecemos en su santo nombre, Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos.